Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar un poco acerca del lenguaje algebraico. Es el quinto ejercicio de la guía de estudio para el ingreso a la educación media superior. La competencia número 5 es: utiliza el lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar situaciones o problemas de la vida cotidiana. Por acá tenemos un texto medio chistoso. Lee el siguiente problema y responde lo solicitado. Un padre de familia lleva a su hijo a la cima de un valle en su camioneta. Al estar en la cima le dice: mira, hijo, todo este valle rectangular algún día será tuyo. Y el hijo le responde: ¿y la camioneta, pa? El padre, un poco molesto, le responde: pues también será tuya si me dices cómo represento el área de este enorme terreno, con una expresión algebraica donde el largo es 4 veces más que el ancho y su área total es de 64.000 metros cuadrados. Por allá abajito nos dice: escribe la expresión que consideres que el hijo respondió. Para eso vamos a dibujar diferentes terrenos, diferentes figuras. Me dice que es una figura rectangular. Voy a dibujar unos 3 rectángulos. Voy a poner 4 para explicarlo mejor. Y vamos a ver, me dice que lo largo va a ser 4 veces el ancho. Vamos a poner un ejemplo. Si en el primer terreno decimos que el ancho es de 1, una unidad, quiere decir entonces que el largo del terreno va a ser de 4 unidades, porque es 4 veces el ancho. Si nosotros decimos en el segundo rectángulo que es de 2 metros de ancho, entonces el largo va a ser de 8, porque multiplicamos 4 por 2 para que nos diera ese resultado, ya que nos está diciendo que debe de ser 4 veces más que el ancho. Si hacemos lo mismo, pero ahora poniendo un ancho de 3, multiplicamos 3 por 4, entonces aquí me daría 12. Pero si en vez de eso nosotros lo cambiamos por una variable que va a ser la variable x, recuerden que teníamos que multiplicar 4 por ese ancho, 4 por x, me daría como resultado 4x. Por lo tanto, si a mí me piden representar o escribir la expresión que considere que el hijo respondió, yo escribiría que es x de ancho y 4x de largo. Aquí me dice: separa los términos y explica el porqué de cada término. Acabo de explicarlo por qué. ¿Crees que pudo haber contestado de la siguiente forma? O sea, x al cuadrado más 4. Por supuesto que no. ¿Por qué razón no? Porque en ningún momento nos está diciendo que alguno de los lados está elevado al cuadrado. Si nosotros observamos bien el texto, nos dice que el largo es 4 veces más que el ancho, pero nunca menciona un término cuadrático o un término elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a desechar nosotros esa ecuación. Las razones se los acabo de decir hace un momento. En lo siguiente dice: traduce las siguientes frases a una expresión algebraica. El primero: el producto del cuadrado de un número por el cuádruplo del mismo número. Aquí podemos poner un ejemplo: un número cualquiera, lo voy a tomar como x. El doble de ese número, pues obviamente sería 2 veces x. Muchas veces mis estudiantes han puesto 2 más x. 2 más x no es el doble de un número. 2 más x es un número aumentado en 2. ¿Sale? Entonces, esto que está aquí no puede ser el doble de un número. El triple de un número pues va a ser 3x. El cuádruple de un número va a ser 4x, y así sucesivamente. Cuando me dicen siempre la palabra producto, en matemáticas siempre lo vamos a entender como si fuera una multiplicación. De igual forma nos pueden mencionar la palabra cociente. La palabra cociente nos indica una división. Entonces, en términos prácticos, lo que me quiere decir este ejercicio es la multiplicación del cuadrado de un número por el cuádruplo del mismo número. Si me está diciendo que es el cuadrado de un número, entonces sí voy a tomar en consideración x al cuadrado. Si un número cualquiera es x, entonces el cuadrado de un número va a ser x al cuadrado. Como me dice que es del producto o multiplicación, yo sé que eso lo voy a colocar entre paréntesis. Luego tengo la palabra por, voy a escribir otro paréntesis. Y después tengo el cuádruplo del mismo número. Dijimos hace rato que el cuádruplo es ese número multiplicado por 4. Entonces tendríamos que es 4x. Con eso nosotros podemos determinar que el producto del cuadrado de un número por el cuádruplo del mismo número es esto.
Si a mí no me dijera que es el mismo número, sino que me dice que es otro número, entonces yo cambiaría esta X por otra letra, ya sea Y, Z, W, la que a mí mejor me parezca. Luego en la siguiente dice el producto del cuádruplo de un número por el cuadrado del mismo número. Si ustedes analizan esta frase, es exactamente la misma que la primera, con la única diferencia de que está cambiado. Primero tenemos esto al final y esto que teníamos acá lo tenemos al principio. O sea que en realidad va a ser la misma expresión, solamente que escrita de diferente forma. O sea, tendríamos 4x multiplicado por x al cuadrado. Lo analizamos, el cuádruple de un número va a ser 4x por, obviamente lo ponemos entre paréntesis, el cuadrado del mismo número. El número va a ser x, entonces pues va a ser x al cuadrado. Recuerden, si no me dijera el mismo número, entonces consideraría yo otro número como y, z, w, etc. Si seguimos a la siguiente página, la página número 25, nos dice, traduce los siguientes enunciados a una expresión algebraica. Aquí voy a dejar a consideración de ustedes si quieren ponerle pausa al video, resolverlo y después analizar o retroalimentar con lo que yo voy a explicar. El primer ejercicio es el producto del doble de un número por el cuádruple de otro es 8 veces el cuadrado del número. Fíjense que estamos utilizando dos números. Vamos aquí a señalar. Aquí tenemos un número y aquí tenemos otro número. Los voy a poner en colores diferentes. Este es otro número. Y si ustedes analizan el final, me dice que es del número. Hace referencia al primer número que está de verde. Entonces voy a tener una operación que tiene tres términos, donde dos términos de ellos van a ser de la misma variable. Como me está diciendo que es el producto, entonces quiere decir que es una multiplicación. Lo voy a escribir entre paréntesis. Me dice que es el doble de un número. Ya sabemos escribir nosotros cómo es el doble de un número. El doble de un número se escribe como 2x. Luego tengo la palabra por esa razón ya cerré el paréntesis. El cuádruple de otro. Estamos hablando de otro número que es el cuádruple de y, o bien puede ser z o w. Es... Donde me da la palabra es, se refiere a que debo de poner un signo de igual. 8 veces el cuadrado del número. Si me dice que es 8 veces, esa es la multiplicación de 8 por el cuadrado del primer número que teníamos. El cuadrado de x. Así, de esta forma, si a mí me dijeran el doble de un número es 2x, 3 veces un número se representa como 3x, o bien puede ser el triple de un número. 4 veces un número se representa como 4x, aunque también se puede decir el cuádruple de un número, etcétera, etcétera, etcétera. Repetimos de nuevo, el producto del doble de un número, ese es el primer número, por, están entre paréntesis, el cuádruple de otro, aquí tenemos el cuádruple de otro número que ya no puede ser x, le pusimos y, es, le ponemos el signo de igual, 8 veces, 8 multiplicado por el cuadrado del número, o sea, el cuadrado del primer número que habíamos elegido. Y con eso entonces tenemos resuelto ese ejercicio. Si nos vamos al siguiente, el producto de la suma de dos números por su diferencia. La multiplicación de la suma de dos números por su diferencia. Ese sería otro significado que tendrías. Entonces me dice la multiplicación de la suma de dos números. Como no pueden ser los mismos números y es una multiplicación, lo voy a poner entre paréntesis, un número más otro número. Esos serían dos números sumados por su diferencia. Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de una resta, o sea que me quedaría x menos y. Y con eso entonces tendríamos ese resultado. La siguiente pregunta es bastante simple. Me dice, escribe la fórmula del área de un rectángulo. Ustedes saben que el área de un rectángulo siempre va a ser igual a la base multiplicada por la altura. Y por último, menciona cuántos metros cuadrados tiene una hectárea. Una hectárea va a ser igual a 10.000 metros cuadrados. Luego me dice, escribe la fórmula para obtener el área y la expresión algebraica correcta. Yo supongo que es del contexto del terreno inicial que nos estaban diciendo. Recuerden que la forma correcta de ese terreno
Lo voy a dibujar. Habíamos quedado que iba a tener una anchura de x y que iba a tener un largo de 4 veces x, porque iba a ser el cuádruple de su tamaño. Entonces, si nosotros escribiéramos la fórmula del área, el área de ese terreno va a ser igual a 4x multiplicado por x. Si multiplicamos las x, recuerden que tenemos una propiedad, esa también la voy a escribir por aquí. Si tengo una base a la n que multiplica a una base a la m, siempre y cuando sean las mismas bases, el resultado me va a dar la misma base con sus exponentes sumados. ¿Qué quiere decir? Aquí la x tiene un 1, pero en matemáticas no lo escribimos. Por lo tanto, si hacemos las operaciones, el 4 pasaría igual, y si multiplico x por x sería x a la 1 más 1, y entonces me quedaría que el área va a ser igual a 4x al cuadrado, porque sumado me da 2. Y con eso entonces tenemos la fórmula para obtener el área, y esa es la expresión algebraica correcta del problema inicial del terreno rectangular que tiene 64.000 metros cuadrados. En el siguiente ejercicio tenemos la pregunta: ¿cómo describirías Rosa tiene 2 flores más que Andrea? Vamos a hacer aquí una suposición. Si esta es Andrea y esta es Rosa, aquí me está diciendo que Rosa tiene 2 flores más que Andrea. Si nosotros suponemos que Andrea tiene 3, entonces Rosa debe tener 5. ¿Por qué? Porque recuerden que Rosa tiene 2 más que Andrea, entonces 3 más 2 pues me daría 5. Si suponemos que Andrea tiene 5 rosas ahora, entonces Rosa seguramente va a tener 7. Y así podemos ir jugando. Si suponemos que Andrea tiene 4 rosas, entonces Rosa tendría 6. Pero si suponemos que Andrea tiene X rosas, ¿cuántas rosas tendría Rosita? Entonces, como decimos que tiene 2 más, sería X más 2. Donde X claramente va a representar la cantidad de rosas que tiene Andrea. Por lo tanto, si nos preguntan cómo describirías Rosa tiene 2 flores más que Andrea, entonces podemos decir que Rosa tiene 2 más que Andrea. Y esta sería la expresión algebraica que nos están pidiendo. Voy a borrar un poco para poder resolver lo siguiente. En la siguiente actividad, escribe la siguiente expresión algebraica. Rosa tiene el doble de edad que Andrea. Esa va a ser muy sencilla también. Vamos a hacer unos ejemplos para que vean a qué me refiero. Voy a escribir por acá una A de Andrea y una R de Rosa. Se supone que Rosa tiene el doble de edad de Andrea, por lo tanto, cuando Andrea tenga 2 años, Rosa va a tener 4 años. Cuando Andrea tenga 3 años, Rosa va a tener 6 años. Cuando Andrea tenga 4 años, Rosa va a tener 8 años. Cuando Andrea tenga X años, entonces Rosa va a tener 2 veces X. Porque si ustedes se dan cuenta, para llegar a estas cantidades que tenemos como la edad de Rosa, siempre lo multiplicamos todo por 2. 2 por 2 me dio 4, 2 por 3 me dio 6, 2 por 4 me dio 8, entonces 2 por X me tiene que dar 2X. ¿Cómo nosotros podíamos representar esto de forma algebraica? Si nosotros determinamos que A va a ser X, entonces esto me quedaría como que Rosa va a ser igual a 2 veces la edad de Andrea. ¿Dónde lo notamos esto? Pues lo tenemos acá. Recuerden que multipliqué 2 por esto y me dio esto, 2 por esto y me dio esto. Entonces 2 por A me va a dar en realidad este resultado. Si nosotros hacemos una sustitución de esta ecuación, encontraríamos lo siguiente. Si nosotros suponemos que Andrea tiene 2 años, entonces sustituyo la A por un 2. Por lo tanto, me quedaría que Rosa va a ser igual a 2 multiplicado por A, que habíamos dicho que era 2. Y si nosotros multiplicamos 2 por 2, me daría 4, que justamente coincide con esta edad. Por lo tanto, la expresión R igual a 2 veces A corresponde a que Rosa tiene el doble de edad que Andrea. Posteriormente, el siguiente ejercicio me dice: escriba la siguiente expresión algebraica. Rosa tiene 5 rosas más que Andrea y ambas forman un ramo de 57 rosas. Vamos a borrar por acá esto para comenzar a hacer el ejercicio y vamos a explicarlo.
para que ustedes vean que está bastante sencillo. De entrada nos está diciendo que Rosa tiene 5 rosas más que Andrea. ¿Sale? Esto quiere decir que si Andrea tiene 10 rosas, por lo tanto 10 más 5 me daría 15. Y quiere decir que sí, Rosa tendría 5 rosas más que Andrea. Luego me está diciendo que ambas forman un ramo de 57 rosas. Quiere decir esto, que la cantidad de rosas que tiene Andrea más la cantidad de rosas que tiene Rosa, valga la redundancia, debe de ser igual a 57. Esta última parte, ambas forman un ramo de 57 rosas, quiere decir que la sumatoria de las rosas de Andrea más la sumatoria de las rosas que tiene Rosa es igual a 57. Para que no nos confundamos con la palabra rosa y el nombre de Rosa, voy a decir flores, ¿sale? Otra vez de nueva cuenta lo explicamos, la cantidad de flores que tiene Andrea más la cantidad de flores que tiene Rosa es igual a 57, de entrada eso. Pero anteriormente me dijeron que la cantidad de flores que tiene Rosa siempre va a ser 5 veces más a las que tiene Andrea. Si nosotros suponemos un ejemplo, vamos a hacer una pequeña tablita, aquí voy a poner Andrea y aquí voy a poner Rosa, ¿sale? Si yo digo que Andrea tiene 2, obviamente Rosa va a tener 5 más que Andrea, por lo tanto tendría 7. Si yo digo que Andrea tiene 4, entonces Rosita va a tener 9. Si yo digo que Andrea tiene 10, entonces Rosa va a tener 15. Aquí es donde estamos haciendo esta representación que tenemos acá. Si yo sustituyo cada uno de los valores de A en esta ecuación, entonces 5 más 2 me daría 7. Si yo sustituyo ahora este 4 aquí, entonces 5 más 4 me daría 9. Si yo sustituyo este 10 aquí, entonces 5 más 10 me daría 15. Quiere decir entonces que esta expresión algebraica me representa las cantidades de flores que tiene Rosa en términos de las flores que tiene Andrea. Tengo dos ecuaciones. La primera que me dice que Rosa tiene 5 más que Andrea y la segunda que me indica que la suma de A más R va a ser igual a 57. O sea, las flores que tiene Andrea más las flores que tiene Rosa va a ser igual a 57. Pero si ustedes observan, R o Rosa va a tener esta cantidad, por lo tanto nosotros la podemos sustituir. Si nosotros la sustituimos, me quedaría como A más, y en lugar de escribir R, voy a escribir lo que vale R, que sería 5 más A. Y eso va a ser igual a 57. Tenemos una expresión que tiene términos semejantes. Les invito a ver el siguiente video que va a tener que ver con términos semejantes. Tengo términos semejantes A y A, entonces yo los puedo juntar. A más A va a ser igual a 2A. Por lo tanto, la nueva expresión que tendríamos sería 2A más 5 va a ser igual a 57. Y con eso entonces ya tenemos una expresión algebraica que nos dice lo que está sucediendo con este fenómeno. Bien, si le ponemos un plus y nosotros solucionamos esa ecuación, para que veamos, porque lo que estamos haciendo en realidad con todo este lenguaje algebraico es desarrollar dos ecuaciones. La primera ecuación que desarrollamos fue esta, la segunda ecuación que desarrollamos fue esta, y nosotros podemos encontrar entonces cuántas rosas tiene Andrea y cuántas tiene Rosa. Para eso primero voy a resolver esta ecuación, ya dejando de lado lo demás, la voy a volver a escribir. Si hacemos el despeje, ustedes recordarán que los despejes siempre voy a tener dos partes en mi ecuación. Voy a tener un lado izquierdo y voy a tener un lado derecho. Por lo general, por regla general solamente, las variables siempre se escriben del lado izquierdo y todos los números se van a escribir del lado derecho. Si ustedes observan, tengo un número que está del lado izquierdo, lo tengo que escribir del lado derecho, pero debo de seguir las siguientes recomendaciones. Todo aquello que está sumando lo voy a pasar restando. Todo aquello que está restando lo voy a pasar sumando. Ojo, son operaciones contrarias. Todo aquello que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y todo aquello que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Si hacemos esas operaciones vamos a ver que el 5 está sumando, entonces tendría que pasarlo restando. Por lo tanto, 2A va a ser igual a 57 menos 5. Luego me doy cuenta que este 2 está multiplicando, yo necesito dejar sola la A. Si está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, por lo tanto, A va a ser igual a 57 menos 5.
dividido entre 2. Si hacemos las operaciones, 57 menos 5 me daría 52 y eso estaría dividido entre 2. Por lo tanto, A, que es la cantidad de flores que va a tener Andrea, sería igual a 26. Pero como Rosa me dice que tiene 5 rosas más o 5 flores más que Andrea, entonces R va a ser igual a 5 más 26. Esta expresión que acabo de escribir es justamente la que habíamos escrito inicialmente. Si nosotros hacemos las operaciones, llego a la conclusión de que Rosa va a tener 31 flores. ¿Y qué creen? Si nosotros sumamos las flores que tiene Andrea y las flores que tiene Rosa, justamente me va a dar las 57 que necesitábamos en el problema inicial. Por último, tenemos esta tabla que nosotros vamos a ir llenando con lenguaje algebraico, que fue parte de lo que vi hace un momento. Vamos a acercarlo un poquito más. En la primera columna tenemos el lenguaje común, que es el que escribimos nosotros utilizando palabras. En la segunda columna tenemos algo que se llama ejemplo cotidiano, que es una aplicación de lo que nosotros estamos viendo aquí en el lenguaje común. Y por último tenemos la columna del lenguaje algebraico, que es lo que nosotros vamos a representar con letras. Si nosotros comenzamos a llenar la tabla, en el primero me dice un número, que en un ejemplo cotidiano podría ser una rosa, un cuaderno o un peso, y en lenguaje algebraico solamente se escribe como X, porque puede ser cualquier cosa. Luego tenemos el producto de dos números iguales. Cuando hablamos de producto, recuerden que estamos hablando de multiplicación. Entonces, en el ejemplo cotidiano nos pone el área de un cuadrado es lado por lado. Lado por lado se está multiplicando, entonces como es lado por lado y son iguales, X por X, pues va a ser el lenguaje algebraico que nos están pidiendo. Luego, la suma de dos números iguales. Si tenemos dos números iguales, entonces podríamos tener 1 kilo de naranja más 1 kilo de naranja, por ejemplo. En lenguaje algebraico, ¿cómo sería? X más X, la suma de dos números iguales. En el siguiente, el producto de dos números diferentes, pues tenemos el área del rectángulo que va a ser el área de la base por la altura, o A por B. La diferencia de dos números diferentes, pues entonces si tenemos dos números diferentes puede ser X y Y, como son una diferencia. Recuerden que la diferencia es sinónimo de resta. Por lo tanto, aquí me dice que disminuye un poco a ese bulto de maíz. Yo lo puedo escribir como X menos Y. Es una diferencia de dos números diferentes. Si continuamos, el cuadrado de un número es el área de ese terreno. Y bueno, aquí está mal representado porque no sería X al X2 nada más, sino sería X elevado al cuadrado. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Luego, en el siguiente tenemos un número aumentado en 3. El ejemplo, Raúl tiene 3 canicas más que... Entonces, eso estaría representado como X más 3. Un número aumentado en 3, Y más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Un número disminuido en 2, como ejemplo cotidiano tenemos hace 2 años, un número cualquiera es X. Disminuido en 2 es quitarle 2, X menos 2. El que sigue, el doble de un número. Bueno, hace ratito platicamos cómo se expresaba el doble de un número, el triple de un número y el cuádruple de un número. Luego me dice el siguiente ejemplo, el triple de un número aumentado en 5, yo se los voy a escribir, el triple de un número sería 3x, aumentado es que le vamos a sumar cierta cantidad. ¿Cuánto? 5. ¿Qué podemos poner aquí? Podemos poner 3 veces la edad de Luis más 5. Continuamos, la mitad de un número, por un ejemplo cotidiano, la mitad de mi edad, obviamente la mitad va a ser x sobre 2. La tercera parte de un número, jóvenes, recuerden que la tercera parte va a ser x sobre 3. La cuarta parte de un número, x sobre 4. La quinta parte de un número, x sobre 5. La sexta parte de un número y así sucesivamente. Hay que hacer la diferencia entre un tipo de palabra o un tipo de oración y otro tipo de oración. El siguiente dice 4 veces un número, podemos decir 4 bultos de papas, así de fácil. 4 veces un número sería 4x, que también se representa como el cuádruple de x. La suma del doble de un número con el triple de otro diferente. Aquí 2 kilos de manzana y 3 peras. ¿Cómo lo representaríamos? La suma, obviamente esos dos números los vamos a sumar, del doble de un número, el doble de un número, le pongo el signo de suma porque dijimos que se iban a sumar, con el triple de otro diferente. O sea, ya no puede ser con x. Si es el triple, puede ser de Y, puede ser W o puede ser de Z.
Y por último, el doble de la suma de dos números diferentes. Ojo, el doble de la suma de dos números se representa como 2. La suma de dos números diferentes sería x más y, o a más b, o c más d, etc. Esto me representa a mí el doble de la suma de dos números diferentes. ¿Cómo lo puedo representar? 2 kilos de manzana y tomate. Este es la manzana, este es el tomate y obviamente va a ser el doble porque pues tengo el doble de esas cantidades. Hasta aquí queda mi video, jóvenes. Espero que todo les haya quedado claro. De verdad trato de que los ejemplos sean muy básicos para que ustedes lo entiendan. Les pido que por favor me regalen un like para que más personas vean este video y así más personas se vean beneficiadas. Si tienen alguna duda, me quieren dejar un comentario, por favor déjenmelo en la caja de los comentarios y yo con mucho gusto voy a tratar de atender a todas esas dudas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.